¿Qué show? En este video veremos la suma y resta de fuentes de voltaje y de corriente. Primero iniciaremos con las fuentes de voltaje, donde primero veremos las fuentes donde llevan la misma polaridad. Primero tenemos que en la misma polaridad dos fuentes en serie, donde la fuente 1 y la fuente 2 tienen la misma polaridad de menos a más y otra vez nuevamente de menos a más. ¿Cómo podemos reducir esta fuente? Se reduce con la siguiente fórmula, donde se dice que estas dos se suman, donde tenemos el voltaje de la fuente resultante, en este caso yo le puse voltaje de fuente 3, y esta va a ser igual a la suma de ambas fuentes, que son estas. Al resolver eso nos queda una sola única fuente con la misma polaridad. Después tenemos la operación misma con diferente polaridad, donde tenemos diferente polaridad y la misma parte de fuentes, donde tenemos de una fuente más a menos y de la siguiente donde cambia la polaridad, que ahora es de menos a más. Como podemos ver, en ambas fuentes no tenemos la misma polaridad, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente, donde la fuente resultante va a ser igual a la fuente 1 menos la fuente 2, y el resultado se va a poder dividir en dos partes, las cuales son: si el voltaje de la fuente 1 es mayor al voltaje de la fuente 2, o sea, si este es mayor a este, entonces vamos a utilizar la polaridad de la mayor fuente, que es esta. Y el circuito quedará de la siguiente manera, donde tenemos la misma polaridad que fue la polaridad mayor de la fuente. Después habrá otro caso que nos dirá: si la fuente de voltaje F2, o sea, esta, es mayor a la fuente F1, esta, entonces utilizaremos la polaridad de la mayor fuente, que es de esta, y el circuito nos quedaría de la siguiente manera, donde ahora tenemos menos y más porque fue mayor que la fuente 1. Utilizaremos entonces esto. Hay que tener en cuenta esos dos casos para esta diferencia. Ahora vamos a ver qué pasa en la suma y resta de fuentes de corriente. Aquí ya cambia la cosa. Cuando nosotros tenemos la misma polaridad, vamos a tener el siguiente circuito, donde la misma polaridad se refiere a que ambas fuentes de corriente vayan hacia un mismo nodo, o sea, hacia el mismo punto. A eso se refiere que tengan la misma polaridad. En el caso de la misma polaridad, obviamente estas se van a sumar y la fórmula quedará de la siguiente manera, donde la fuente de corriente 3 va a ser igual a la suma de la fuente 1 más la suma de la fuente 2, y va a quedar de la siguiente manera, donde tenemos que la fuente de corriente 3 va a ser igual a la suma de la fuente de corriente 1 más la fuente de corriente 2, y el circuito quedará de la siguiente manera, donde como ambas van hacia la misma polaridad, pues la fuente 3 también irá direccionada a la misma polaridad. En otro caso, si tuviéramos diferente polaridad, que vamos a ver este caso, sería el circuito de la siguiente manera. Entonces hay que analizarlo, donde tenemos una fuente que va hacia arriba y otra fuente que va hacia abajo. Eso significa que tienen diferente polaridad. Y aquí, ¿qué se hace? Tenemos la fuente de corriente 3, que esta se describirá de la siguiente manera, donde tenemos la fuente de corriente 3 va a ser igual a la fuente de corriente 1 menos la fuente de corriente 2. Y igual que en el caso de las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente también se van a dividir en dos partes, dependiendo el caso. Si la fuente de corriente 1, o sea, esta, es mayor
a la fuente de corriente 2, pues entonces va a tomar la polaridad de la fuente de corriente mayor. En este caso, como es la fuente de corriente 1, pues tomará la polaridad hacia arriba y el circuito quedaría de la siguiente manera. Ahora, si hay otro caso donde la fuente de corriente 1 es menor a la fuente de corriente 2, entonces se tomará la polaridad de la fuente mayor, que en este caso entonces fue la fuente de corriente 2, y el circuito quedará de la siguiente manera. Ahora, hay que tener aquí unas notas claras. Primero, para ejemplos de fuentes de voltajes, no se pueden reducir, en esta primera parte que estoy señalando, no se pueden reducir los voltajes que tenemos a los extremos. ¿Por qué? Porque estos necesitan ir voltajes en serie. Entonces, en este caso, en específico, no se pueden reducir esas fuentes de voltaje. Por lo tanto, lo tachamos. En el siguiente caso de fuentes de voltaje, sí se pueden reducir las fuentes. ¿Por qué? Porque están en serie. Este sí es un caso a considerar. Por otra parte, en las fuentes de corriente, si checamos el primer circuito que tenemos aquí, no se puede resolver estas fuentes. ¿Por qué? Porque aquí, como lo hemos dicho anteriormente en otros videos, es un mismo punto. Pero como aquí se nos atraviesa una resistencia, las fuentes de corriente no llegan a ese punto porque se atraviesa la resistencia. Entonces ese punto ya no es un punto por la resistencia. Se divide en dos puntos, que sería este y este. Por lo tanto, aquí no podemos reducir las fuentes de corriente. Entonces lo tachamos. En el siguiente ejemplo que les puse aquí, sí podemos reducir las fuentes de corriente porque están yendo hacia el mismo punto. Recuerden que este es un solo punto y este también de acá es un solo punto. Entonces deben de ver si podemos reducir o no. Por lo tanto, le voy a poner una paloma porque ese sí es un circuito a considerar. Gracias.